Nosotros, siempre buscando un perfil al respecto de este tema, vamos a conversar ahora con una abogada iraní radicada en Ecuador, a quien desde ya le agradezco por la diferencia horaria que esté allí para conversar con nosotros. Es Sougan Gensadech. Sougan, buen día, ¿cómo estás? Buenos días con todos, con todas quienes nos escuchan. Qué gusto poder saludarlos. Bueno, muy amable. Contanos de la lectura que vos podés hacer. En principio, el contexto general de lo que ha venido pasando en Irán, Ujú. fundamentalmente un hito en la historia de la humanidad, que es la rebelión de las mujeres. Yo sigo este tema hace muchos años y me apasiona y me duele el valor y el sufrimiento de las mujeres iraníes por obtener su propia libertad. Me parece una cuestión central que no se puede nunca dejar de lado. Y si tenés elementos del contacto con la gente de Irán, en donde, bueno, veo en los medios europeos sobre todo mucha especulación política, diciendo que los iraníes ahora están enojados porque piden la caída del régimen de los mulá, pero que no esperaban que eso fuera en un contexto donde ellos también tuvieran que sufrir por la situación. Claro. A ver, tampoco es que somos ingenuos, ¿no? Y que pensábamos que esto iba a ser fácil. Hace mm, muchos años, desde el 79, en Irán han existido 7 levantamientos fuertes. En Occidente principalmente se conocen los últimos dos, ¿no? Mm, Me refiero al del 2022 con la muerte de Mahsa Amini y el de este año y pues el año anterior, diciembre y enero específicamente, donde se dio la masacre de alrededor de 40.000 personas y 300.000 heridos. Sin embargo, algo nunca antes visto en la humanidad, ujú, que en 2 días ujú. existe esa cantidad de muertos y de heridos. Ahora, repito, eso no quiere decir que en Irán únicamente hayan existido esos 2 levantamientos. Han existido Mm, 7 fuertes, pero no han tenido la resonancia que ha tenido hoy. ¿Por qué? Porque también las redes sociales hacen lo suyo, ¿no? Antes simplemente no tenían, no había la forma de comunicar las ujú, cosas como ahora la hay. Este es un ejemplo, ¿no? Esto que estamos claro. haciendo ahora es un ejemplo de específicamente la resonancia que hoy hay. Ahora, el movimiento Mujer, Vida y Libertad, que en 2022 toma muchísima fuerza, sí es un movimiento que genera un hito a nivel mundial en razón de que es un movimiento liderado específicamente por mujeres. En persa significa eh, justamente San Sendegi Azadi, que específicamente dice eso basándose también en cuestiones kurdas, a propósito que la chica que murió fue kurda y ella estaba puesta a verlo y además era una chica religiosa. ¿Qué Mm, quiere decir eso? Eso es muy, muy importante para que escuche la audiencia. Y es que en sí el levantamiento, la ira, la decepción y el dolor de la gente no es en sí desde un marco islamofóbico un odio a la religión, es un ujú, odio a los molás, es un odio a mm, los ayatolas, es un odio a cómo los líderes religiosos han instrumentalizado, ¿sí? Han instrumentalizado la religión islámica chií para enriquecerse y hoy por hoy se ha demostrado que incluso ni ellos respetan sus propias leyes, su propia constitución y su propia sharia. ¿Por qué? Porque la constitución iraní en el artículo 111 prohíbe, ¿sí? Prohíbe de forma expresa que el líder supremo se elija de forma hereditaria. ujú, La Sharia, las leyes que ellos mismos han planteado, prohíben basándose en cuestiones de carácter religioso, pero ni ujú. ellos mismos la cumplen. ¿Por qué doy este argumento? Porque al fin y al cabo de esta manera se logra demostrar que lo que menos les importa es la religión, sus fieles, ¿sí? Sus fieles, Ujú, sino mantener el poder. Entonces, la gente hoy por hoy en Irán, igual sería importante que sepan las personas que incluso muchos fieles, muchas personas islámicas salen a reclamar, salen ujú, a las calles en razón de que ya no se trata de una cuestión religiosa, sino de un autoritarismo, ¿sí? De un autoritarismo que coarta la libertad principalmente de las mujeres, colocándolas en calidad de sujetos de segunda categoría. Entonces, obviamente lo que sucede hoy es una guerra y las guerras no traen, pues,
entre comillas, beneficios para el común denominador de la población, ¿no es cierto? Para las personas de a pie la guerra siempre va a hacer una afectación. Y también entendemos que si es que Estados Unidos, si es que Israel interviene, no es que, ay, porque son muy buenos y nos quieren salvar. No, entendemos clarísimo los intereses geopolíticos que están detrás. O sea, Irán es que controla el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto? El estrecho de Hormuz por donde pasa el 20% de petróleo del mundo y al fin y al cabo eso es lo que ha generado que Irán se logre mantener 47 años como un bully de Medio Oriente, porque eso es lo que ha hecho, ser un bully de a mí no me toques, a mí no me hagas nada, porque yo te cierro el estrecho de Hormuz, o porque ya, entonces esa es la manera en la que ha logrado mantener pues su poder y también a través de narrativas que fueron desmanteladas en la Guerra de los 12 días el año anterior, cuando se logró demostrar a través de los ataques que generó Estados Unidos y que Israel también generó, que Irán no tenía la cantidad de bombas que decía tener, ¿no es cierto? Que tenía un armamento nuclear y un enriquecimiento de uranio subterráneo importante por las centrífugas que tiene a nivel subterráneo, y porque para la audiencia el enriquecimiento de uranio se realiza para justamente crear bomba atómica, ¿no? Irán efectivamente siempre decía tenerlo, pero es algo así como lo que hizo Rusia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Dijo hasta cierto punto, ok, tengo esta cantidad de bombas con Nikita y no eran tantas, no eran tantas así. Bien. Entonces, el punto es que la gente hoy no puede salir no puede salir a las calles, ¿por qué? Porque vive ante un régimen dictatorial y por otro lado con la guerra encima. Sí. No pueden salir porque quien sale le meten un disparo. Hace 2 días en Televisión Nacional Iraní salieron prácticamente a decir que a quienes digan algo en contra del régimen, estén dentro o fuera, este es mi caso también, pues van a ver la manera de degollarnos y que van a hacer que nuestras madres lloren en nuestras tumbas. Entonces, que hablar en contra del régimen no es una opción. Y que este mensaje lo envíen a quienes están dentro y quienes están fuera. Entonces, también hoy por hoy están a través de los medios de comunicación están aterrorizando a la población. ¿Por qué? Porque quienes salgan o quienes hablen en contra del régimen, en la situación bélica en la que se encuentran, están siendo considerados objetivos de guerra. Y tú sabes que dentro del marco del derecho internacional humanitario, para un objetivo de guerra, simplemente puedes disparar sin ningún criterio y punto. Ya lo hicieron en enero matando 40,000 personas, ya lo sabemos, pero el punto es que una cosa es cuando la gente sale en masa, ¿no es cierto? Claro. Y te salen a acribillar. Otra cosa es que tú salgas a comprar el pan y que te metan un tiro en la cabeza. Bien, te quiero preguntar por 2 o 3 aspectos. En primer lugar, vos decías, Maya Amini era kurda. Sí. Los kurdos son un pueblo sin patria ni territorio, repartidos entre Irak, Irán y Turquía, con una historia muy fuerte. La más fuerte de los últimos tiempos son aquellos que estando en Irak se convirtieron y convirtieron a sus mujeres en guerreras y tienen sobre ellos el mérito de haber derrotado a ISIS. ¿Vos sos persa? Sí, yo soy persa, pero eso no quiere decir que no reconozca a los kurdos, a los baluchis. No, pero no lo pregunto en ese sentido. Digo, para tratar de dar contexto a esta audiencia, estamos en Mar del Plata, Argentina, queda muy lejos. Nuestro escenario mediático local no es muy bueno en transmitir estas cuestiones, desafortunadamente. Digo, es una nación milenaria, los persas son un pueblo milenario, son 2 de los pueblos y las organizaciones, digamos, de sociedad más antiguas del planeta. El Islam es algo que se le impuso al pueblo persa cuando se produce la gran conquista árabe, y en los últimos años, entre otras cosas, yo he visto muchos videos de jóvenes corriendo por las calles de Teherán o de otra ciudad, abalanzándose sobre los mulá y pegándoles desde atrás o en un costado, sacándoles la gorra, las chicas desafiando y sacándose el pañuelo de la cabeza. Digo, hay un cambio generacional, me parece. Quiero preguntarte de lo que conoces. Si ese cambio si ese cambio es por parte de aquellos que integrando la población de Irán son persas, o esto es, digamos, trascendiendo esa condición de identidad. Lo que pasa es que la población iraní es sumamente joven y no es un dato al azar. Es uno de los países de Medio Oriente que tiene la mayor cantidad de gente joven. Es un país con gente muy joven.
Entonces, quienes han encabezado y quienes han liderado estas protestas basándose en recuperar una identidad milenaria, como tú hacías referencia, principalmente han sido los jóvenes. Sí. ¿Por qué? Porque son personas que ya nacieron, o sea, porque estamos hablando de la revolución del 79, son personas que ya nacieron con unos padres decepcionados o unos padres que fueron parte incluso de la revolución, ¿sí? Que les ofrecieron otras cosas y que al fin y al cabo lo único que lograron es vivir siendo con las mujeres en sus casas, siendo personas de segunda categoría, y luego teniendo los hombres, porque los hombres también sufren, obviamente, ¿no? Obvio. Teniendo condiciones de libertad absolutas. Obviamente el código de vestimenta en Irán controla el velo de las mujeres, pero también el largo de las camisetas de los hombres, que no es tan cruento o tan fuerte con los hombres. Eso no quiere decir que no exista con ellos, ¿no? Entonces, esto tiene muchísimo que ver el querer recuperar una tradición y una cuestión cultural persa, por supuesto que sí, porque cuando en Occidente se ve esto y se dice, no, es que allá son así, déjalos, pues es su cultura. No, esta no es nuestra cultura, nosotros no somos árabes. Y el Islam y todo lo que tiene que ver con la religión islámica incluso se reza en árabe. Por eso es que desde el 79 en las escuelas los niños y las niñas en Irán han recibido árabe. Yo sé hablar árabe, pero solo con lo que tiene que ver con respecto al Corán, porque si me preguntas más no sé nada. Yo sé hablar persa, yo no sé hablar árabe, más que lo que me enseñan en la escuela a rezar, que por respeto a quienes son islámicos, pues no es que me voy a poner a rezar aquí, pero no entiendo y no lo siento, eso es lo que quiero decir, ¿no? Eso es una cuestión cultural. Bueno, me parece muy importante ponerlo en foco, ¿no? Es decir, porque te consta, sos lo suficientemente preparada al respecto, que la visión general, es más, te digo, yo le estoy haciendo una fuerte crítica a un argentino que hace crónicas desde Inglaterra para un canal de acá, que suele referirse a estos mulá beduinos. Te juro que me quiero dar la cabeza contra la pared cuando escucho esas cosas, que los beduinos son otro pueblo, tienen otra historia y forman parte de otra cosa. Quiero preguntarte esto, ¿tuviste oportunidad de ver la última temporada de Fauda? No, la verdad no. Yo sé que es una serie de Netflix, pero entendí el contexto, pero no la vi. Bien, no, porque justamente en esa temporada se hace, dentro de la trama, hay una fuerte presencia de hablar y discutir de la diferencia entre los iraníes, su vida, su modo, forma de concepto, y los árabes en general, ¿no? Porque hay diferencias que son evidentemente profundas, no solo la cuestión entre chiíes y suníes, creo que la diferencia cultural histórica es mucho más profunda todavía. Es que la diferencia entre chiitas y suníes sigue siendo árabe. Es que esa diferencia sigue siendo árabe porque es islámica, y para diferenciar los chiitas y los suníes lo hacen en árabe. Los líderes religiosos tienen una tradición árabe. Nosotros no, incluso, mira, estamos próximos a celebrar el Año Nuevo Persa. ¿Eso celebran los árabes, acaso? No, Irán el 20 de enero celebra el Año Nuevo Persa basándose en el solsticio de primavera. ¿Por qué? Por el zoroastrismo. O sea, el zoroastrismo es el origen en sí, si es que queremos hablar de cuestiones de carácter religioso persa, de Hafez, de Rumi, de toda la poesía persa, todo lo que eso ha implicado y que nos han quitado, que incluso en las escuelas ha sido prohibido. Quemaron libros, quemaron nuestra cultura. ¿Para qué? Para que de una u otra forma puedan mantenernos. Pero fíjate, no lograron algo, y no lograron algo importantísimo, y es quitarnos el idioma, porque pese a que nos invadieron y pese a que impusieron todas sus cuestiones, entre ellas la religión, los sabios, ¿sí? Y entre ellos se destaca Ferdowsi, que le recomiendo a la audiencia que lea a este poeta, y tiene la epopeya más larga de la historia. Él logró, y los sabios lograron, que la gente a escondidas siga hablando persa durante 200 años. Siguieron hablando persa para lograr mantener el idioma, y luego dejaron de hablar árabe porque estaba prohibido que hablen persa, pero lograron mantener el idioma. Si es que eso no es un atisbo de demostrar efectivamente lo diferentes que somos a nivel cultural, entonces no sé qué se podría señalar. Y por otro lado, pensemos en que la data demuestra que el 90% de la población iraní está en contra del régimen, no de la religión. ¿Por qué? Porque, como decía, hay muchas mujeres, muchísimas mujeres, que salen a las calles con velo a reclamar que
que sus hermanas tengan la libertad de elegir si quieren utilizar o no el velo, que no sea una imposición. Entonces esto no es una guerra ideológica de quienes habitan Irán, sino es una guerra en contra de la tiranía. Lamentablemente hoy pues es muy triste, ¿sí? Es muy triste la situación en la que viven las personas en Irán, porque por un lado tienen la guerra y por otro lado siguen con el autoritarismo en la cabeza. De un régimen criminal. Te pregunto esto para cerrar. ¿Es en tu conocimiento, lectura, una figura potable para la transición post esta guerra, la figura del hijo del Shah? Sí, de Reza Pahlaví. Sí. Vamos a ver. Para que no suceda lo que sucedió en Libia con Gaddafi, ¿no es cierto? Que se quedó un hueco de poder importante y por ende la guerra civil se desató de una manera muy fuerte. Considero que es una posibilidad, Reza Pahlaví, en razón de que de la legitimidad a nivel monárquico, en razón de que Irán ha sido históricamente, como lo hemos explicado aquí, un imperio persa que ha vivido de monarquías hasta el 79, o sea, fue monárquico hasta el 79, entonces por ese lado existe legitimidad y por otro lado existe legitimidad en razón de que si bien el Shah era dictador, ¿no? Y la gente salió a las calles justamente porque era dictador y es la diferencia de ahora lo que hacía también en ese momento, porque tampoco hay que santificarlo, ¿no? En ese momento lo que pasaba es que a la gente le obligaban a quitarse el velo en la calle, ¿entiendes? Sí, sí. Eso también pasaba. Y por eso la gente salió. Pero, ¿qué sucedió en ese entonces? Cuando ya llegó la revolución del 79, hubo 2.000 muertos, el Shah se fue, porque dijo, si hay tantos muertos, mi gente no me quiere aquí, él se fue y se exilió en Egipto. Acá estamos hablando de una maquinaria para matar a la gente, algo nunca antes visto en el mundo. Entonces, ¿tiene legitimidad en ese sentido por la propia gente a nivel histórico? Sí tiene, ¿de acuerdo? La diáspora le apoya. 6 millones de personas del 14 de febrero salieron a apoyarle a Reza Pahlaví a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y me incluyo, 6 millones de personas. Entonces, y luego dentro de Irán, en el momento en el que se da la masacre del 7 y el 8 de enero, es porque también hay un llamado del Shah. Él le dijo que salga la gente a las calles. Y entonces, en represalia de quién tiene una mayor fuerza, y porque el régimen de los molas, a quien principalmente le ha temido toda la vida, es al Shah, es al hijo del rey, justamente por esto, es que masacran a las personas. Entonces, lo que ha hecho ahora el Shah y lo que está diciendo en los videos, no salgan a la calle, por favor. No salgan porque los van a matar. No, simplemente no salgan, ¿no? Entonces, ¿puede ser una figura? Sí, puede ser una figura. Ahora, dentro de los mismos, del mismo régimen de los ayatoles van a haber fracturas porque la Guardia Revolucionaria está apoyando, yéndose en contra de su propia constitución al hijo del ayatollah Jamenei, ahorita Mojtaba Jamenei, pero dentro de ellos ya empiezan a tener fisuras y fracturas. Entonces el régimen sí se está debilitando. Es innegable que el régimen se ha debilitado. Obviamente. Ahora sí tenemos que ver cómo es que va a actuar Estados Unidos de Israel a propósito de la guerra, porque es una guerra que no puede durar tanto tiempo, porque lo que está haciendo Irán es una estrategia de desgaste, ¿no? Es lo que hizo Ucrania con Rusia. Sí, por supuesto que sí. Bueno, un placer, gracias por la ilustración que nos has brindado, Sougan, que tengas un muy buen día, gracias también por el esfuerzo. Son 2 horas menos allí, donde estás en Ecuador, así que pero muy amable. Gracias. No, con mucho gusto. Bueno, Sougan Esandeh es abogada, es una iraní en el exilio, vive en Ecuador y es una muy activa militante. Acá Gustavo